Chicas, chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestro noveno Tweetcamp de Hablemos la Plena Pega Full. En esta mañana tenemos a una nueva candidata representante a la lista 35 de Alianza País. Ella es Paola Pavón. Ella se va a presentar un poquito, nos va a contar su trayectoria, nos va a comentar candidata a la Asamblea por Pichincha a nivel nacional. Y queremos pues que ustedes sigan haciendo sus preguntas para que la candidata pueda responder. Paola, bienvenida y por favor cuéntanos un poquito de ti. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Paola Pavón. En esta ocasión tengo la posibilidad de representar al Movimiento País, pero fundamentalmente al Distrito Centro-Sur. Esta es la primera vez que en Pichincha se van a elegir asambleístas por distrito. Hay 4 distritos, yo represento al Distrito Centro-Sur. Este es el distrito más grande. Vamos a elegir 5 asambleístas. Este es un distrito que va desde la altura del Banco Central hasta la Victoria de Guamaní, que ya está en límite con la parroquia Putuglahua del Cantón Mejía. Es la segunda vez que aspiro a llegar a la Asamblea Nacional. En este momento soy asambleísta, no en funciones porque estoy en licencia, tomé licencia para poder estar en la campaña electoral, para poder hacer una campaña electoral que nos permita conversar con la gente. Y soy una persona que todo lo que ha logrado en estos 34 años de edad lo he hecho con mucho esfuerzo, con esfuerzo obviamente de mi familia y un esfuerzo personal. Yo tengo, y siempre lo digo, soy parte y soy un resultado de lo que ha sido el Estado, un Estado obviamente lesionado, complicado, pero he tenido la posibilidad de acceder a educación gracias a la educación pública. Vengo de colegio fiscal, estudié en la Universidad Central, tuve la posibilidad de salir a hacer una maestría fuera del país en política pública, y fue gracias también al IES, en ese momento un IES que tenía muy pocos recursos, muy pocas condiciones, pero sin embargo fui una de las afortunadas de contar con apoyo tanto de la OEA como del IES para poder hacer mis estudios fuera del país. Y ahora aspirando a llegar nuevamente a la Asamblea Nacional para continuar con algunos temas que lastimosamente por no haber tenido mayoría en esta Asamblea no los hemos podido concluir. Listo, muchas gracias Paola, y queríamos preguntarte algo. Tú nos habías dicho que a partir de los 17 años inicias ya tu vida política activa. Cuéntanos qué te lleva a tan temprana edad a interesarte en el tema político. Mira, siempre el tema político nos lleva a discutir sobre el poder. Yo creo que a veces se estigmatiza cuando decimos queremos poder, necesitamos poder, y en este caso mi decisión fue lograr estar en espacios de decisión para a través de ese poder cambiar la realidad. Creo que en el año en que yo decido ingresar a política estábamos viviendo una fuerte crisis. El Ecuador no tenía un rumbo, no tenía un horizonte, políticamente no había ese horizonte, y una de las decisiones de entrar a política fue o lo hacemos nosotros o dejamos que otros hagan, y creo que la decisión no fue equivocada. Hoy estamos muy satisfechos y muy contentos con lo que se ha logrado en el país. Yo creo que más allá de las diferencias ideológicas, las diferencias políticas, nadie puede desconocer que el país en este momento está en otro rumbo. Y no solamente por quienes están en el gobierno, por quienes estamos haciendo uso y ejercicio de ese poder, sino por la gente. Yo creo que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano está en un momento distinto, hay una ciudadanización de la política, y creo que eso es bueno. Eso nos ayuda a que los ciudadanos y ciudadanas seamos deliberantes, que los ciudadanos y ciudadanas intervengamos en las decisiones del Estado, porque a veces creemos que el Estado es una cosa etérea que está lejana, y realmente el Estado somos todos. Ya que dices, estamos hablando de la intervención, de la participación, queremos conocer los jóvenes, las y los jóvenes que seguimos a la campaña Hablemos la Plena. ¿Cómo Paola, desde su accionar como asambleísta, promoverá la participación de las juventudes? Mira, siempre el tema de las juventudes es un tema difícil, complejo, porque primero no somos un grupo homogéneo. O sea, los jóvenes no son un grupo homogéneo en el país. Los jóvenes, al igual que el resto de la población, tienen una serie de intereses dependiendo de su diversidad. O sea, una realidad es la de los jóvenes urbanos y otra realidad es de los jóvenes rurales. Una realidad es de los jóvenes que acceden a la universidad y otra realidad es de los jóvenes que en este momento son jóvenes trabajadores o jóvenes que están buscando posibilidades de empleo.
una realidad tenemos los jóvenes que, por ejemplo, somos solteros y no tenemos familia, y otra los jóvenes que son padres de familia, madres de familia, que tienen ya a su cargo niños y niñas. Entonces creo que el tema de mirar a los jóvenes como una diversidad nos permite también desde lo general ir planteando soluciones específicas para sus temas. Entonces, por ejemplo, yo te digo, yo conozco mucho la realidad de las parroquias rurales de esta provincia. Yo trabajé muchos años en las parroquias rurales, en ese tiempo eran más de 60, todavía Santo Domingo de los Áchilas era parte de la provincia de Pichincha. Hoy, como distrito metropolitano, nada más tenemos 33 parroquias rurales. Cuando tú hablas con los jóvenes de las parroquias rurales, te dicen: queremos apoyo al agro, necesitamos quedarnos en nuestros territorios, queremos seguir trabajando desde aquí, queremos también una educación más cercana. Entonces creo que seguir pensando en la educación como un eje transversal, ya sea la educación, en este momento el nivel intermedio y también la educación superior, siempre va a ser una oferta que te rebasa al sitio en donde estés. Cuando tú hablas, por ejemplo, con las jóvenes familias, hay una demanda muy fuerte en el tema de vivienda. Te dicen: nosotros somos inquilinos. El día de ayer tuve la suerte de conversar precisamente con una joven pareja. Estábamos visitando la zona de Turbamba, en el sur de Quito, y ellos decían: mi interés, Paola, es acceder a crédito, acceder a una casa propia, y si eso todavía por mi situación económica se complica, me interesa que haya una ley de inquilinato. Por ejemplo, me decían: una ley de inquilinato en donde se pueda regular las relaciones entre quienes arriendan las casas y nosotros que somos los arrendatarios, para que se nos devuelvan las garantías, para que tengamos una relación bajo la firma de un contrato. Entonces, por ejemplo, eso me sorprendía, porque en este momento nosotros estamos en la asamblea con una ley de inquilinato un poco sin darle viabilidad, porque no hay condiciones para poderla aprobar. Entonces tú dices: a ver, ahí tienes una oferta específica para los jóvenes. Y claro, cuando hablas, por ejemplo, el tema en este momento de educación superior, hay gente que te dice: queremos que se revise. Hay gente, o sea, hay, creo que varios sectores en esto. Hay gente que te dice: queremos que se revise la política pública de acceso a la universidad. Estamos teniendo inconvenientes en el acceso a la universidad. Si bien creemos que hay que pensar en un nivel académico de excelencia, en este momento el problema del acceso se está convirtiendo en una dificultad. Y hay gente que te dice: yo di las pruebas y aprobé la universidad y ahora tengo un buen puntaje y estoy en una buena universidad y estoy satisfecha. Entonces creo que esto te permite ver que hay que mirar esto también más complementariamente. Una cosa es el acceso a la universidad, pero hay gente, ayer también conversábamos en esta caminata con algunas estudiantes y decían: a mí sí me gusta lo que están proponiendo, porque mi intención es estudiar fuera del país. Yo quiero estudiar fuera del país, yo quiero acceder a una beca. Sé que ahora hay 2.000 jóvenes que están fuera del país haciendo sus maestrías, sus doctorados, y eso a mí me interesa. Era una chica del Colegio Consejo Provincial del Sur de Quito. Entonces creo que desde los diferentes espacios, puede ser ley de educación intercultural, ley de educación superior que hemos aprobado, hemos dado una respuesta a los jóvenes. Hay en el tema de ley de servicio público también dimos una respuesta al tema laboral de los jóvenes. Pero hay que seguir trabajando. Por ejemplo, los jóvenes rurales tienen que tener una respuesta en la ley de tierra. La ley de tierra tiene que tener una propuesta para los jóvenes del sector rural, para los jóvenes y las mujeres, porque por lo general quienes tenemos más dificultades para ser propietarios y propietarias somos precisamente los jóvenes y las mujeres. Entonces creo que hay que, desde la generalidad, ir respondiendo a las particularidades de las inquietudes de los jóvenes. Sí, Paola, tú partes de la idea de que no hay una juventud, hay juventudes, ¿no es cierto? Somos diferentes y diversas. Y te queríamos preguntar, ¿cómo Paola, en caso de llegar a la asamblea, qué va a proponer para trabajar con las y los jóvenes del país? ¿Cuáles son tus propuestas específicas en temas de empleo, vivienda? Ya nos estás un poquito comentando de eso, pero cuéntanos un poquito más acerca de tus propuestas para nosotros. Mira, los asambleístas de Movimiento País, los 137 candidatos y candidatas, presentamos un plan de trabajo conjunto. Es un plan de trabajo conjunto que nace primero de la Constitución de Montecristi, porque ahí tienes unos nuevos derechos y unas nuevas garantías que tienen que plasmarse en una normativa secundaria. Y adicional a eso tienes los ejes de la Revolución Ciudadana, que son como el sustento ideológico y político de nuestra propuesta política. Entonces, este plan conjunto tiene algunos temas que están también vinculados a nuestros intereses individuales. Si tú
Me dices cuáles son tus propuestas individuales, yo te digo, para mí algo que que lo tengo entre ceja y ceja es la reforma a la matriz productiva. Y la reforma a la matriz productiva implica ley de tierras, ley de agua, ley de comunas, ley de semillas, ley de agrobiodiversidad. ¿Cómo tenemos un nuevo modelo productivo que encaje en la propuesta de soberanía alimentaria que plantea la Constitución y cómo también tú generas condiciones económicas de desarrollo? Creo que ese es el gran reto en ese tema, ¿no? Y eso obviamente también tiene que ver con los derechos de los jóvenes a la tierra, con los derechos de las mujeres a la tierra. Ahí hay un segundo paquete que a mí particularmente me interesa, que es la reforma integral al sistema de seguridad social. Les comento, ahí es cuando yo digo el país está cambiando. El otro día estábamos en la zona de Chillogallo, en el mercado de las Cuadras, y una señora en el mercado, cuando le visitábamos, sacó su constitución. Entonces, esto hace 10 años en este país no pasaba, era increíble. Entonces la señora con su constitución chiquitita, las de la edición chiquitita, decía, aquí dice que yo tengo derecho a seguro social, y yo no tengo hasta ahora seguro social. Ustedes nos ofrecieron seguro social. Entonces creo que la reforma integral del sistema de seguridad social, que tiene que estar basada en un sistema solidario, en un sistema incluyente, reafirmando lo que dice la Constitución, un sistema progresivo, universal, tiene que ser una realidad en el país. Es muy complicado, es muy difícil porque hay que pensar en un sistema de salud integral, en donde está el sistema de salud pública, donde está también los sistemas de salud tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, los sistemas también de seguros privados. El seguro social no tiene ninguna magia, o sea, tú tributas mensualmente a tu seguro y sobre esa tributación tienes prestaciones. Puedes tener acceso a salud, puedes tener acceso a crédito, va a depender de cuánto tú hayas tributado mensualmente. El gran reto de este Estado es qué pasa con la gente que no tiene ingresos permanentes. Porque los servidores públicos tenemos seguro social. Se ha hecho una política de seguimiento muy fuerte en la empresa privada para que haya afiliación en las empresas privadas y hemos aumentado muchísimo la afiliación. Hemos tenido también un resultado muy positivo con las empleadas domésticas, que ahora por fin tienen salario digno, tienen acceso a seguridad social. Pero ¿qué pasa con el vendedor autónomo? ¿Qué pasa con la ama de casa que no recibe salario? ¿Qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes te demandan un seguro. Ellos te dicen, a ver, ¿qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si no tengo algún tema complejo que mi familia no puede cubrir? Entonces, ¿qué pasa con esa población que no recibe un salario mensual fijo? ¿Cómo solidariamente vas construyendo ese sistema de seguridad social? Ese es uno de los grandes retos que tenemos como Estado ecuatoriano. Así que el tema de la matriz productiva, el tema del seguro social y un tema que hay que ponerle mucho énfasis también es el código ambiental. O sea, creo que nosotros hemos sido claros en hablar de una propuesta que nos permita utilizar de manera adecuada nuestros recursos estratégicos, nuestros recursos naturales, nuestros sectores estratégicos. Pero eso tiene que ir con una política amigable al ambiente. Y cuando digo una política amigable al ambiente, que puede sonar muy en el aire, estamos hablando precisamente de una corresponsabilidad generacional. O sea, cómo nosotros, para los jóvenes y los niños, los adultos de este momento, tenemos unas políticas ambientales adecuadas que les permita a ellos gozar de este país lindo, que les permita también vivir estos recursos naturales, que les permita disfrutar de esta Amazonía, disfrutar de los volcanes, disfrutar del páramo. ¿Cómo logramos cuidar este Ecuador, que también es un atractivo mundial y turístico precisamente por sus bondades y sus recursos naturales? Entonces el Código Ambiental es un tema que también tiene que ver con el futuro de los niños y de los jóvenes en este país. Sí, Paola, creo que nos quedan bastante claras las propuestas que desde tu accionar tú promoverías, ¿no es cierto? Otro tema de mucho interés para las y los jóvenes que nos han hecho llegar a lo largo de la promoción de tu visita es el tema de la educación superior. Tú ya la habías nombrado un poquito, pero queremos conocer qué propones tú para que las y los jóvenes puedan acceder con facilidad a una educación superior de calidad. Mira, yo te decía, hay que mirar la reforma universitaria desde su integralidad. Una de las decisiones más difíciles que posiblemente tuvo esta asamblea que está en funciones fue haber dado paso a la ley de educación superior que cerraba varias universidades privadas. Creo que el haber superado esa etapa
es donde nos estábamos jugando el futuro. Y no solamente porque tú en estas universidades privadas de poca calidad afincabas tus sueños, sino también ahí habían patrimonios familiares que se estaban invirtiendo. Había gente que estaba metiendo todo su dinero y su recurso para que su único hijo sea profesional, o sea, el primer profesional que salga de la familia. Y cuando lo que estabas generando era un sueño falso, porque tú obtenías un título que no tenía calidad, por lo tanto no tenías condiciones de acceder a un trabajo de calidad y por lo tanto no rompías la cadena de la pobreza, que es lo que te permite la educación superior. Entonces, esa decisión fue una decisión, creo que acertada, muy dolorosa, complicada, que nos confrontó con algunos, diría, intereses, algunos negocios, pero también con los sueños de algunas familias. Entonces, esa fue una decisión dura. Creo que otra de las decisiones complicadas fue el hecho de establecer parámetros para el ingreso. Y sí, yo insisto, en el tema de acceso hay algunas dificultades que las debemos ir superando. Y ahí va la propuesta complementaria. Yo creo que este sistema, que es un sistema que apunta a la calidad, que apunta a tener profesionales de primera, tiene que ser complementado con un sistema amplio de infraestructura. Por ejemplo, yo te digo, ¿qué nos dice la gente en el sur? La gente en el sur nos dice, no puede ser que en el sur no haya universidad pública. Somos más de 800.000 habitantes en el sur de Quito. Yo particularmente te cuento, tenía que salir 4:45 de la mañana, yo vivía en San Bartolo. Hoy San Bartolo está en la mitad del distrito sur, porque ahora ha crecido tanto el sur que tú de San Bartolo a donde termina el distrito tienes siquiera 1 hora, 1 hora y cuarto más tranquilamente en transporte. Entonces imagínate, a mí me tomaba desde 5:45 hasta las 7 que empezaba mis clases en la Facultad de Derecho, me tomaba casi 1 hora y cuarto. Imagínate lo que significaba para un joven del Camal Metropolitano aumentarle 2 horas más para que pueda llegar a la universidad. O sea, estás hablando de 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Eso implica también un costo en transporte, eso implica también un costo en alimentación. Entonces la gente nos dice, aquí tenemos 2 opciones, Universidad Politécnica Salesiana y Universidad de Guayaquil, y las 2 son privadas. Sí, yo no puedo, mi familia no puede pagar, no tengo acceso a una universidad más cercana. Entonces, eso implica aumentar infraestructura. O sea, el tema de la cobertura y del acceso tiene que ir de la mano con una ampliación de infraestructura y de oferta académica. Una oferta académica que nosotros coincidimos con lo que está planteando el gobierno. Una oferta académica que tiene que ir acompañada a las necesidades de nuestro país. A veces uno encuentra gente en la calle que dice, no estamos de acuerdo porque ahora les prohíben a los jóvenes qué carrera seguir. Y no es que hay una prohibición, sino que hay una orientación. Porque, por ejemplo, abogados en este país, habemos por montones y muchos abogados creen que, o abogadas que no ejercen, porque no existen condiciones. Pero, por ejemplo, en este momento que se están construyendo como nunca ha pasado en el país y como no pasa en ningún país del mundo, 8 centrales hidroeléctricas, hay demanda de geólogos, hay demanda de ingenieros hidráulicos, hay demanda de ingenieros mecánicos, hay demanda de gente que tenga experticias precisamente en construcción de centrales hidroeléctricas. Entonces tú dices ahí, el país está viviendo un nuevo momento y por lo tanto la oferta académica también tiene que ser distinta. Creo que también hay que mirar el avance que hemos hecho como gobierno en ciencia y tecnología. Uno de los proyectos más importantes que tiene este gobierno y que lo vamos a hacer una realidad en los próximos 4 años de gobierno de Rafael Correa es precisamente la ciudad del conocimiento. Yachay es uno de los sueños de mucha gente en este país. Posiblemente la ciencia y la tecnología no haya sido nuestro fuerte, pero en este país ha habido gente queriendo construir esa materia gris que siempre decimos, esa materia gris que nos permita no solamente al Ecuador, sino a la región poder exportar ciencia y tecnología. Entonces, cuando tú ves la reforma universitaria y la ves desde toda su integralidad, te das cuenta que hemos dado pasos importantes. Posiblemente no en las condiciones que quisiéramos porque nos falta infraestructura, pero estamos avanzando. El día de ayer una de las chicas que trabaja conmigo en la brigada, que tenemos una brigada que estamos caminando y visitando, ella dio las pruebas y ayer me decía, tuve un buen puntaje, tengo 900 puntos, quería estudiar medicina y voy a estudiar medicina, pero me dicen que tengo que ir a Cuenca. Yo no puedo ir a Cuenca, no tengo familia en Cuenca, mis papás no me van a pagar la casa en Cuenca y no me van a pagar el transporte. ¿Qué hago? Yo quiero ser médica en este país, pero quiero estudiar en Quito, en mi ciudad. Entonces tú te das cuenta ahí, hay una oferta nacional, pero falta una oferta también localizada
dependiendo del territorio. Entonces creo que hay que mirar la reforma universitaria desde la integralidad. Paola, ahora cuéntanos en cuanto al empleo de los jóvenes. Cuéntanos tus propuestas, cómo vas a promover que las y los jóvenes logremos puestos de trabajo. Mira, el tema del empleo es un tema también integral. Ahora que estamos caminando en la calle, yo te digo, como nunca ha pasado en las campañas anteriores, tú antes decías, los jóvenes necesitamos tener empleo. Hoy yo siento una demanda muy fuerte de las personas de entre 35 y 45 años. La gente dice ahora hay una mirada más bien hacia los jóvenes. O sea, estamos queriendo renovar el sistema, el aparato público. Las empresas privadas también están dando oportunidad a los jóvenes. ¿Y qué pasa con la gente de 35 a 45 años? Estamos en nuestra etapa productiva posiblemente más efectiva, mejor, y no tenemos acceso al trabajo. Entonces creo que ahí hay que pensar en una propuesta también integral y conjunta, una propuesta de empleo que nos permita seguir avanzando. Mira, cuando yo escucho a algunos candidatos de oposición que nos dicen es increíble que el Estado ecuatoriano y este gobierno haya gastado tanto en inversión pública, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo piensan ustedes generar empleo? Precisamente las grandes obras que estamos construyendo en el país son las que han generado empleo. 9 centrales hidroeléctricas, la construcción de la refinería, la construcción de las carreteras, eso te genera empleo. Entonces, cuando tú oyes hablar de empleo, es una de las cosas que a mí me sorprende y a veces hasta me saca una sonrisa, porque todo el mundo dice, sí, vamos a generar empleo, pero nadie te dice cómo. El tema del empleo es bien complejo, entonces nosotros decimos, vamos a hacer como gobierno una fuerte inversión pública, vamos a seguir invirtiendo en las carreteras, en los hospitales, porque ahí tú estás generando condiciones reales de empleo para la gente. Respecto de los jóvenes, hay una deuda. La Constitución reconoce el primer empleo y no hemos logrado todavía tener una legislación que apunte a fortalecer ese primer empleo. Creo que es importante porque cuando vos te gradúas de la universidad te dicen, bueno, ¿y usted tiene experiencia? Y esa es la pregunta más visible, porque si estás graduándote no tienes experiencia, excepto que hayas, como nos tocó a algunos jóvenes, trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque teníamos también que con el trabajo financiarnos la carrera. Entonces, tú te gradúas y quieres buscar un trabajo y te encuentras con la traba de que no tienes experiencia. Entonces, creo que sí hay que garantizar una cuota en el aparato público para que los jóvenes puedan acceder a trabajo y puedan acceder a empleo. Entonces, hay que desarrollar ese derecho constitucional del primer empleo en una ley secundaria. Y como te digo, las jóvenes somos tan diversos. El día de ayer, en este recorrido, ya esto era casi saliendo a Guajaló, se acercó una señora con su hijo que tenía discapacidad auditiva. Él era sordomudo. Y él me decía, nosotros creemos en el gobierno de Rafael Correa, se han hecho cosas importantes para las personas con discapacidad, se aprobó la ley con discapacidad, pero todavía nosotros no tenemos posibilidad de trabajo. Y recuerda tú que tenemos una ley que establece que todas las empresas públicas o privadas de su nómina tendrán un 4% de personas con discapacidad. Entonces, eso te demuestra que a pesar de que haya norma, sigue habiendo ausencia. Entonces, lo que hay que hacer en el caso de que ya exista norma, porque además no todo se resuelve con leyes, cuando exista la norma, tiene que haber un acompañamiento y una fiscalización para que la norma también se pueda cumplir. En el tema de discapacidad hemos trabajado muchísimo. Nuestro vicepresidente se ha puesto la camiseta del tema de la discapacidad y no solamente hemos logrado misiones y bonos, como a veces la gente dice despectivamente, es que este es el gobierno de los bonos. O sea, un bono que permita, el bono Manuela Espejo, que te permite lograr una atención para las personas con discapacidad, creo que es la mejor forma de redistribuir la riqueza de este país y pensar en los excluidos. Pero también hemos pensado en condiciones laborales, o sea, el haber puesto esta cuota, el 4% de la nómina, del rol de una empresa para personas con discapacidad, te demuestra que estamos también dando ese paso. Por un lado, una política de protección y de asistencia social, pero también una política de desarrollo y de desarrollo sobre todo de las capacidades individuales que también tienen estas personas. Entonces, cuando hablas de empleo, tienes empleo entre 25 y 45 años, tienes empleo para jóvenes, tienes empleo para personas con discapacidad. Entonces, si bien puedes tener políticas de acción específicas, hay que mirar también el tema del empleo como una integralidad.
Estamos hablando ahora de las minorías, Paola, y lo que los jóvenes nos preguntan es, hablamos ya de discapacitados, y cuando hablamos de la comunidad LGBTI, ¿cómo ves tú su inclusión o exclusión? Bueno, sin duda alguna, por más que tengamos una constitución que reconoce los derechos de todos y de todas, sin exclusión de género, de etnia, sin exclusión de tu orientación sexual, de tu identidad de género, que ese es uno de los avances más lindos que tiene nuestra Constitución, te das cuenta que la realidad es otra, chocas con otra realidad. Y nosotros hemos hecho, y cuando digo nosotros me refiero precisamente a la bancada del Movimiento País, aportes importantes en este sentido. Yo puedo mencionar en este momento la ley de la reforma integral al registro civil. Estamos ahí logrando unos cambios que parecerían pequeños, que son unos cambios que no le afectan a nadie, pero mejoran mucho las condiciones de vida de las personas que están en la comunidad LGBT y en la comunidad trans. Es, por ejemplo, la posibilidad de que tú puedas modificar el sexo por la identidad de género. El sexo es un tema biológico. El tema de la identidad de género que establece la Constitución es tu opción y es tu reconocimiento y es tu derecho a optar. Entonces, temas como estos, que son temas que parecerían intrascendentes, tienen que hacerse porque van a cambiar la vida de la gente. Cuando tú hablas con la comunidad LGBT o con la comunidad trans, te dicen, piensen que nosotros también tenemos discriminación para estudiar, tenemos discriminación para trabajar. Cuando yo presento una cédula de ciudadanía que tiene una foto distinta a lo que mi cuerpo y mi imagen refleja, me vuelvo un sujeto o una sujeta sospechosa. Entonces, por lo tanto, no tengo condiciones de pelear un buen trabajo. Entonces, creo que estas cosas que parecen modificaciones que no cambian la vida totalmente del Estado, en estas comunidades te cambian la vida de la gente. Entonces, hay que seguir trabajando. Creo que también el tema de tener una sociedad más incluyente está en la cabeza. Las normas, sin duda, se hacen para cambiar la realidad de la gente. En este momento tenemos una discusión en la Asamblea Nacional sobre los apellidos. Si podemos optar las parejas en el momento de formar una familia y tener un hijo, ver qué apellido llevan los hijos. Entonces, cuando tú escuchas los argumentos de algunos sectores realmente conservadores, fundamentalistas, ni diría conservadores, fundamentalistas, excluyentes, poco tolerantes, poco respetuosos de lo que dice la ley y las relaciones y los derechos humanos, te dicen, pero ¿para qué vamos a discutir eso? Eso es intrascendente, eso no tiene ningún valor. Y tiene un valor, porque la ley te ayuda a cambiar las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones de la gente que conforma la sociedad, y así tú vas cambiando la mentalidad. Pero también hay que hacer mucho trabajo de educación. Creo que las relaciones familiares, las relaciones en las instituciones educativas tienen que ser relaciones de respeto, relaciones en donde tú puedas mirar al otro, a los otros, en las mismas condiciones, desde tus zapatos y desde tus mismas condiciones y desde tus mismos derechos. Entonces, ahí hay un tema legal, pero también hay un tema de trabajar en la mente de la gente, ¿no? Yo siempre ahí recojo una frase que decía el Che, el éxito de una revolución es haber creado hombres y mujeres nuevos. Entonces creo que estamos en ese camino, estamos construyendo una nueva mentalidad. Paola, esto no es una pregunta, sino es una felicitación. Brian Torres dice, apoyo incondicional a Paola, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Felicitaciones por su interés en velar por una mejor educación para los jóvenes. Gracias. Otra de las preguntas que nos interesa saber es, ¿cómo manejas tu campaña en las redes sociales? ¿Cómo consideras tú que la ciberpolítica influye en los resultados electorales? Influye. Yo creo que no podemos desconocer que a pesar de todavía las deficiencias de acceso a tecnología en nuestro país, no hay un incremento. O sea, imagínate, solo nosotros como gobierno de la Revolución Ciudadana hemos logrado en estos 2 últimos años que más de 5.000 establecimientos educativos tengan internet, y eso empieza a cambiar la lógica de nuestros niños y niñas. Entonces tú ves ahora unos jóvenes, unos niños, unas niñas, unos jóvenes que ahora
están casi todo el día conectados a través del teléfono, a través de la computadora, a través de sus establecimientos educativos a redes sociales. Y creo que hay que darle el valor y la importancia, porque también las redes sociales, como cualquier medio de comunicación, inciden en la formación de la gente. Si tú tienes medios de comunicación que a través de su programación, y por eso nuestro énfasis de lograr esta ley de comunicación, que lastimosamente no la pudimos aprobar por no tener mayoría, es también para lograr que haya una corresponsabilidad de los medios de comunicación. Y las redes sociales igual juegan un papel fundamental. Entonces, más allá de hacer una promoción, una publicidad, creo que hay que tener un manejo responsable de las redes sociales, tener calidad de la información que tú transmites en las redes sociales, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, porque las hay, y eso es sano, es saludable en democracia, tener esas diferencias, tener un manejo respetuoso. Una de las reglas, y eso les cuento a los chicos y a las chicas que nos están mirando, que nos hacían aquí en el programa, nos decían, cualquier tipo de respuesta, háganlo con respeto. Y creo que esas son las normas básicas que tenemos que tener en las redes sociales. Nosotros procuramos, primero, utilizar las redes sociales para convocar. O sea, es un buen mecanismo de convocatoria para nuestros actos, nuestras actividades políticas. Entonces, tú por lo general en mi Facebook siempre vas a encontrar mi agenda del día siguiente. En la noche nosotros con el equipo pulimos la agenda. Hay cosas que obviamente no las vamos a publicar porque pueden ser temas personales o muy largos, pero tú sabes en qué medios de comunicación voy a estar al día siguiente, tú sabes qué actividades fuertes vamos a tener en el sur de Quito, entonces promocionas la actividad. En segundo lugar, estamos procurando comentarle a la gente simultáneamente lo que estamos haciendo, porque esta es otra de las bondades de las redes sociales. Yo puedo estar aquí conversando contigo y me está viendo mucha gente y me está escuchando mucha gente al mismo tiempo. Entonces nosotros subimos al Twitter información como estamos caminando por Chillogallo en este momento, nos han dicho esto, subimos una foto, para que la gente también pueda ser testigo de lo que estamos viviendo nosotros los candidatos y candidatas en la zona. Y la otra obviamente es generar noticia, ¿no? Nos interesa generar opinión pública, y para generar opinión pública nosotros, y digo nosotros porque a veces creemos que los candidatos y las candidatas o los y las políticos somos solos. Para poder hablar 3 minutos en televisión, poder dar una entrevista en prensa escrita, para poder estar aquí ha habido todo un equipo que ha preparado, que ha visto tu programa, que ha visto las entrevistas anteriores, que nos comenta cuáles son los temas que hay. Entonces hay una preparación, y creo que eso también marca la diferencia entre cualquier profesional que actúa de manera improvisada y un buen profesional. Nosotros estamos en política porque creemos que la política es un mecanismo para cambiar las cosas, para cambiar la vida del país, pero hay que hacerlo con calidad. Entonces creemos que para generar opinión pública tenemos que estar completamente informados, tener contextualizada la información, que eso nos parece siempre clave, que era otro de los temas que se nos quedó en la ley de comunicación, contextualizar la información de tal manera que la persona que lee el Facebook, que lee el Twitter, que puede mirar a veces nuestros videos o la información que subimos en otras plataformas, también pueda contextualizar más allá de lo que estamos diciendo y lo que estamos mirando. También decirles a la gente que nos mira por estos espacios, desde la Asamblea Nacional se ha hecho un esfuerzo enorme por acercar la tecnología al debate legislativo, y eso es clave. Ustedes ahora nos pueden escuchar a través de la radio de la Asamblea, pueden escuchar los debates en vivo, ustedes pueden entrar a la página de la Asamblea y pueden ver todas nuestras intervenciones, lo cual es bueno porque eso permite ver si hay coherencia o no. Yo en una entrevista puedo decir y plantear una serie de propuestas que no van en concordancia con lo que he hecho durante mis 3 años en la Asamblea. Entonces utilizamos también la página de la Asamblea, utilizamos la radio de la Asamblea, el punto de encuentro ciudadano, que también es un punto que se monta en distintas partes de la ciudad. Tenemos un bus interactivo, el bus interactivo llega a las partes básicamente rurales.